Vamos a hacer entonces la otra parte del repaso. Y tengo aquí una tareita que vamos a hacer de repente así rápida. Vayan preparando una hojita y yo les voy a dar las indicaciones y trabajamos por lo menos algo de esto que tenemos acá. Y después ustedes me van a tener que mandar entonces, habíamos hablado de la persecución y este cuadro es el que no habíamos puesto, ¿ya? Y es necesario tomar en cuenta este cuadro, ¿no? Sobre todo, ya, bueno, ya hemos dicho que la primera persecución fue de Nerón, ¿ya? Pero necesitamos mirar el cuadro de ya del segundo siglo, donde aparece Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio, Valerio, Diocleciano, que fueron los que más o menos estuvieron en toda la situación de persecución, en la grandes persecución de la iglesia cristiana de aquella época. Podría decirse que esta persecución es la que viene a ser la grande persecución, ¿no? Según algunos, inclusive hablan de 10 persecuciones, que son más o menos 10, ¿no? Aquí no sé si contamos más o menos, hay 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Pues son 10 emperadores, ¿ven? Y esto no sé si se puede aplicar a lo que dice Apocalipsis, creo que no sé si es en Efesios, pero una de las mensajes a la iglesia, en una de ellas dice que el Señor los va a preparar y que van a pasar persecución por 10 días, ¿no? Es decir, el texto. Eso lo dice en Apocalipsis. A mí me llama la atención el poder trabajar ese aspecto también. Cuando uno plantea eso que aparece en Apocalipsis con respecto a ese mensaje, ¿no? Y dentro de los mensajes de las 7 iglesias, aparece en una donde dice Dios, que dice el Señor a Juan, que tiene que hablar a la iglesia porque va a pasar entonces una tribulación o un tiempo de persecución, ¿no? Dice aquí, sufrirás persecución por 10 días. Profe, ¿dónde dice eso? En el Apocalipsis, en uno de los mensajes a las 7 iglesias. Pero sé que el Apocalipsis es las 7 iglesias, ¿no? Que es de Sí, sí, Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, ¿eso? sí, así es. Sardis, Filadelfia, la Odisea, creo. Ya no lo encuentro, pero habla de eso. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Es el mensaje a Esmirna. No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ajá. Tendréis 10 días. tribulación. Acá dice, tendréis, tendrá que sufrir, dice acá. Entonces, 10 días. No sé si 10 días tenían que ver históricamente a 10 persecuciones, ¿no? No lo sé. Podría ser.
Es que hacemos una lectura histórica también, porque algunos plantean de esa manera también el Apocalipsis, ¿no? Que es históricamente y que va pasando las partes de de la historia universal hasta llegar a nuestros días. Esa es otra teoría, ¿no? Bien, solamente lo menciono, nada más, ¿no? No es que estamos diciendo que esto sea firme o sea así, ¿no? De todas maneras, habla de un momento muy difícil para la iglesia. Y creo que no ha habido otro momento más difícil en la iglesia que estos momentos de persecución, ¿no? ¿No? Por eso que cuando ahora hablan de la gran tribulación, me parece que esto sería, ¿cuál sería esa gran tribulación? Cuando ya la iglesia fue perseguida de una manera, pero insana, ¿no? De una cosa terrible, que nosotros no podemos ni imaginar cómo ha sido ese sufrimiento de los hermanos de esa época, ¿no? E inclusive lo que ocurrió también con los judíos en Alemania, ¿no? Que también fue una cosa terrible y atroz. ¿Vendrá algo peor que eso a la iglesia de este tiempo? ¿No? ¿O será protegida la iglesia? ¿No? O digamos, será protegida una parte de la iglesia y la otra no. Eso ya es otra cuestión de especulación que hay dentro de las teorías que, bueno, no, nosotros no los asumimos. Bien, aquí entonces está el edicto de Milán y también finalizando la caída del imperio del occidente a manos de los bárbaros. ¿Cuándo fue el edicto de Milán? No se olviden, 313, ¿ya? Muy bien. Ya, ahí hay unos numeritos y también el final o lo que llamaríamos también la caída del Imperio Romano, que fue a mano de los bárbaros, también hay una fecha importante que asumir, ¿ya? Por ejemplo, esta parte de la historia que hemos hablado de la iglesia primitiva, la hemos dividido en tres partes, ¿verdad? Ya. A ver, dígame alguien, ¿cuánto de las tres partes, cuáles son esas tres partes? ¿Cuál, profe, de las controversias? No estoy hablando de la controversia, estoy hablando de la historia. Hemos dividido la historia de la iglesia primitiva en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Profesor, pastor, sería la iglesia apostólica Ya, perseguida y imperial. ya, muy bien. Esas son las tres partes. ¿Qué tiempo a qué tiempo es? La iglesia apostólica, ¿desde cuándo hasta cuánto? La iglesia perseguida, ¿de cuándo hasta cuánto? Y la iglesia imperial también. Me parece que es del año 0 después de Cristo, creo que eran 70 años, hasta 100 años después de Cristo, 30 años después de Cristo, 100 años después de Cristo. Ya, Y de ahí continuaba el siguiente 100 ya, por años. partes. Por partes. La iglesia apostólica es del año 30 al año 100. Muy bien. La iglesia perseguida, Del año 100 al año 313. muy bien. Y de Año 100 a la Iglesia 300. Imperial del año 313 a 476, hasta la caída de Roma. Muy bien. Eso ténganlo siempre presente, ¿ya? O sea, esa es la división que hemos estudiado acá, ¿ya? Entonces, Amén. tres momentos de la historia de la iglesia, en este caso de la iglesia primitiva, ¿ya? Dentro de esos tres momentos, los 70 primeros años hablan de la iglesia que empieza en Jerusalén y cómo se extiende las misiones hasta el mundo conocido de esa época, ¿no? Y llegando hasta el Apocalipsis o la revelación que recibe Juan y Patmos. Del año 100 para arriba viene la persecución, 10 persecuciones, ¿no? 9 a 10 persecuciones
que se dan a lo largo de esa historia hasta el 310. Y termina esta faceta con el 313. ¿Qué ocurre en el 313? Mm, ¿El inicio de la Iglesia Imperial o cómo? No. ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el suceso que marca esa fecha de la Iglesia Imperial? El edicto de Milán, ¿no dijo? El Edicto de Milán, ¿no? El Edicto de Milán del año 313, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con esto, ¿ya? En medio de eso está, en esta historia de la Iglesia Imperial, que hay un suceso este, eh, que se va a dar. Mm, Primero que va a gobernar el que se llama, entre comillas, ¿no? El primer emperador cristiano, ¿no? Constantino. Que para mí en lo personal no era cristiano, por si acaso, ¿no? Pero se considera así. Después se inicia, ¿no? Las luchas entre el imperio, sí, lo que va a llevar a la división finalmente de la Iglesia de Roma y de la griega, que va a ser mucho más adelante, pero empiezan las luchas de conflicto, ¿no? El Imperio Romano del Oriente, que tiene su ciudad o su capital en Constantinopla y el idioma griego, ¿no? Y el Imperio Romano Occidente, que viene a ser la capital Roma, y entonces se habla de latín, ¿no? Entonces tenemos una iglesia en Constantinopla donde el obispo se le va a llamar patriarca, y ahí el Estado dominaba sobre la iglesia. En cambio, la de Roma, el obispo es llamado papa, ¿no? Comienza a llamársele papa, ¿sí? Y en este caso es la iglesia que domina sobre el Estado, ¿no? Así que cuando Roma cae, la iglesia romana crece y se desarrolla, ¿no? Sobre la ceniza del imperio, la iglesia de Roma se vuelve grande, ¿no? Esto es por lo menos lo que va a ser de importante de esta época, ¿no? Aquí está entonces el Concilio de Nicea. ¿Qué cosas se trató en el Concilio de Nicea? ¿Se acuerdan? Dionisio, a ver. ¿Cuál fue la controversia? Ya. ¿Contra quién y contra qué herejía se hace el Concilio de Nicea? Si pueden hacer lectura del gráfico que está ahí, ahí está, ¿eh? Por si acaso. El gráfico está. Pero no sé si lo tienen ustedes escrito ahí. Sería bueno que lo Creo asuma. que discutían el homoucismo, los No, obispos, el término del credo niceo o algo así, no me acuerdo. Pero sí. ya, claro, de ahí se va a dar el credo niceno, sí. Pero, ¿qué contiene entonces ese aspecto? Cuídense bien de eso, ¿eh? Si les pongo una prueba, de repente van a tener problemas. ¿Ah? Esa es la idea de trabajar así. Mira, se van contra Arrio, contra el arrianismo. ¿Qué cosa era el arrianismo? ¿Qué proponía Arrio?
¿Qué hablaba sobre Jesús? Cristo era el Logos encarnado, de que es capaz de cambio y sufrimiento y que era mutable y que no Ya, es igual que Dios, creo. ya, y que no tenía eternidad, sino tuvo origen, ¿no? Tuvo origen en la eternidad, ¿no? Eso es lo que dice. Que el Logos es creado, que es una criatura y que O no es sea, Dios, ¿no? de que Jesús no era Dios, sino era como un hombre Claro, normal, una criatura, ¿no? especialmente habla del Logos, ¿no? El Logos. Entonces, como Logos dice que no era Dios. Eso es lo que dice Arrio. Y con eso se va a asumir con el concilio de Nicea la divinidad de Jesús y lo otro es el aspecto de la Trinidad, ¿no? ¿No? Entonces, porque no estaba presente eso, entonces comienza ya esa perspectiva de la Trinidad, el concilio de Nicea. No se olviden de eso, ¿ya? Otra controversia. ¿Cuál era la segunda controversia? Aparte del arrianismo. El concilio fue de 325, por si acaso, 325, es otra fecha importante. 325, concilio de Nicea. Dos, ¿cuál es la otra herejía? Ustedes tienen el material que les di, ¿no? Una separata sobre esto, ahí está también. Pero miren a cuadro, ahí fíjense, ¿cuál es la otra, la segunda controversia? O la segunda herejía que tuvieron que enfrentar. Apolinaria, Sí, de Apolinario, ¿no? ¿Y qué se trataba? Sobre naturaleza de Cristo. la naturaleza de Cristo. ¿Qué cosa es lo que Apolinario hablaba sobre la naturaleza de Cristo? Que ambas naturalezas de Cristo no podían vivir en una sola. Claro, según él, las dos naturalezas no podían vivir en una sola persona, ¿no? O un solo supósito, decía, ¿no? O es Dios o es hombre. Y entonces él decía que había venido como una expresión de Dios, ¿no? ¿Ya? Pero no era hombre. Entonces eso también había entonces la naturaleza, aquí se plantea que tanto tiene la naturaleza humana y divina, ¿no? Y aparece esa doble en el concilio de Constantinopla, 381, que Jesús tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿no? Y por ahí va a aparecer eso que mencionamos, ¿no? El homoiousis, ¿no? O mejor dicho, más adelante está también planteándose la unión hipostática, ¿no? La unión entre dos naturalezas. Ahí no se arregló el problema, por si acaso, porque ha habido otros concilios donde se trabaja el asunto de la naturaleza, si eran dos o era una sola. Entonces estaban más adelante los diofisitas y los monofisitas, ¿no? Entonces la que ha ganado es que es el diofisismo, ¿no? Eso tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿ya? Pero hay otra propuesta que es la del monofisismo que habla de que es una sola naturaleza, pero divina humana. No separado, sino divina humana, ¿no? Uno solo. Esa es la otra tendencia que hay, pero que no tuvo mucho éxito, ¿no? Teológicamente ha tenido su línea hasta ahora, en nuestros días todavía sigue por ahí, pero no es la más popular en todo caso. La tercera, ¿cuál es? El pelagianismo, Ya, el pelagianismo, muy bien. ¿Y qué he hablado de Pelagio? del pecado y la salvación. Ya. ¿Qué consideraba con respecto al pecado? La naturaleza del hombre en sí era buena,
Ajá. y que negaba el pecado original. Él negó el pecado original y que, muy bien, Juan Pando, así te llama, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Él, negaba el pecado original, no hay pecado original, o mejor dicho, que el pecado de Adán no pasa a las otras generaciones, ¿no? Así decía. Y que el hombre nace bueno en sí mismo y que va con el desarrollo de la vida en la sociedad, entonces tiene la capacidad él de optar por el bien u optar por el mal, ¿no? Y que él tenía la capacidad de qué cosa? De decidir, ¿no? En el camino del bien, ¿no? Y en alguna manera, Pelagio planteaba un poquito eso de la idea de que el hombre puede auto salvarse, o sea, él puede de alguna manera optar por eso, ¿no? ¿No? Si opta por el bien, entonces por ahí va a caminar y entonces la salvación va a venir, ¿no? Bueno, esa es su manera de ver el asunto, ¿no? Entonces, Pelagio hace recordar algunas tareas de lo que se llama la salvación por obras, ¿no? Hace el bien, entonces te salvas, ¿no? Algo así. Muy bien, entonces el concilio de Cartago, del 418, entonces declara hereje a Pelagio, ¿no? Y sus doctrinas. Y ahí se afirma lo que se llama el pecado original, ¿no? Que la iglesia propone que todo hombre, entonces, ¿no? Tiene, digamos, o posee la naturaleza del pecado original, ¿no? Es decir, que heredamos de Adán esa naturaleza, ¿no? Todos los seres humanos. Eso lo plantea entonces el Concilio de Cartago, ¿ya? Y que la salvación entonces no es el actuar del hombre el que la va a decidir, ¿no? No, sino es Dios. Bueno, entonces aquí plantea un poco a Agustín, ¿no? Agustín es el que va a entrar con este aspecto, ¿no? Agustín va a dejar qué cosa, va a dejar para la historia, para nosotros, la justificación por la fe. Su concepción sobre la justificación por la fe es la que va a afectar a la reforma, que va a darle fuerza a la reforma, ¿no? Tanto a Lutero como a Calvino, y también a Zwingli y a todos los pensadores protestantes que van a plantear a partir de Agustín, entonces, la doctrina de la justificación por la fe. ¿Ya? Muy bien, entonces, esos tres no se vayan a olvidar, ¿eh? Esos son fundamentales para trabajar, ¿ya? Y lo tienen ustedes en su material, ahí en el material ahí ya plantea algo sobre esta propuesta, ¿ya? En cada uno de ellos. ¿Qué más podemos trabajar aquí? Pastor, Sí, en la Iglesia Imperial entonces se realizó 3 concilios. no fueron 3 concilios, fueron más, ¿no? Hay más concilios, pero estos son los 3 que plantean estas 3 controversias, ¿no? Esas 3 herejías que aparecieron se combatieron en estos 3 concilios, ¿ya? Si hablamos de concilios, hay muchos otros más, son varios, claro, ¿ya? Estos son los más importantes, pastor, los más En relevantes. esta etapa, sí. En esta etapa, sí. Porque van a haber otros concilios en el 500 y otros más también. Hay algunos también por ahí cercanos a estas fechas, también hay algunos, ¿ya? Pero van a tratar otros elementos, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a hacer, tenemos creo media hora. Vamos a hacer algo acá, ¿ya? Les dije que sacaran una hojita, ¿no? Ya.
ustedes con su teléfono me mandan esa hojita, me la mandan a mí, ¿ya? No me gustaría el WhatsApp, por los WhatsApp ahí me llenan y yo no sé cómo hacerlo también, porque mejor es a mi correo, pastoralsanchez@gmail.com, ¿ya? Gmail o Gmail, ¿no? gmail.com. Ya, entonces vamos a hacer esto aquí. Esto lo separo y aquí vamos a poner esto. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar entonces. Ya la próxima, en julio, va a haber otro curso. ¿Ya? También vamos a estar presentes. Creo que es Biología Práctica, me parece que es el curso que vamos a llevar. Ya vamos a trabajar eso, me parece. ¿Ya? En todo caso, nos vemos en otro curso para la próxima. Los que todavía me ven algo sobre el métodos, por favor, para poder todos llevar un metodología, ¿no? De estudio. Ah, si te preguntan nada más será. Sí, vamos a ver cómo va ese asunto. Si no, voy a mandar la nota de todas maneras, ¿ya? Dios les bendiga, hasta la próxima, ¿ya? Ya, profesor. Que les vaya bien. Bendiciones. Pastor, Dios le bendiga, pastor. Bendiciones.